les voy a explicar lo que viene siendo la respuesta pulpar a la caries, ¿vale? En este tema, pues, vamos a ir viendo, por ejemplo, los subtemas, que va a ser inflamación, dentina secundaria, irritación y lo que viene siendo necrosis pulpar. Aquí vamos a ver mucho sobre los tejidos, respuestas que van a tener, por ejemplo, la pulpa dental y algunos tratamientos que podemos llegar a ver. Incluso vamos a ver ciertas bacterias y células. Entonces, la respuesta pulpar a la caries, como conocemos principalmente, pues la caries es una infección localizada y destructiva progresiva. Esto quiere decir que, por ejemplo, si no se controla, puede ocasionar lo que conocemos como la necrosis pulpar o potencial de pérdida de diente, o sea, una gran destrucción. Vale. Entonces, como consecuencia, tenemos 3 reacciones que podemos llegar a tener en nuestra pulpa frente a la caries dental. Un descenso de la permeabilidad dentaria, pues, o sea, ya va ya dejar pasar lo que vendría siendo ciertas bacterias, incluso agua, y lo que va a ocasionar como dolor es la formación de dentina terciaria, que vendría siendo como un factor para proteger nuestro diente, y reacciones inflamatorias inmunológicas. Estas respuestas se producen de una manera, ya que, como podemos decir, que son como, digamos, que son para protección de nuestros dientes a causa de lo que viene siendo la infección provocada a la lesión cariosa. Se liberan múltiples factores intrínsecos y extrínsecos que estimulan la parenquima subyacente a la pulpa. Ya, vale. Entonces, los metabolitos bacteriales, tales como los ácidos, se consideran responsables del inicio de reacciones pulpares, ya que estos contienen un pH ácido. Como conocemos, pues la que viene siendo la caries, también tiene un pH ácido. Bueno, no la caries, sino sus bacterias tienen un pH ácido, lo que favorece pues a una respuesta que va a perjudicar nuestro diente en aquellos casos en el grosor dentinario remanente sea mínimo. Por ejemplo, cuando tienen una lesión cariosa y tienen una cierta digamos, capa dentinaria muy delgada, aunque tenga la capa, pues va a seguir con el dolor nuestro paciente, y esto va a provocar una pulpitis, y lo que va a venir trayendo como consecuencia va a ser una inflamación. Aquí podemos ver una imagen de cómo nuestra pulpa, por ejemplo, nuestro diente va a ir secretando ciertas células para curar lo que viene siendo la inflamación. Y vamos a hablar sobre la misma inflamación. La inflamación aguda de la pulpa dental provoca un aumento inmediato del flujo sanguíneo. Como ya lo sabemos, la pulpa se inflama. Puede alcanzar una magnitud de hasta 200% del flujo del control, seguido de aumento de permeabilidad vascular. Una consecuencia como lo que viene siendo de la inflamación, desarrollo de necrosis pulpa, ya lo conocemos, la muerte de nuestra pulpa. En un estudio se halló la difusión circulatoria de la pulpa después de una exposición a liposacáridos de bacterias gram negativas, ¿vale? Se ha demostrado que el último se produce en la pulpa expuesta a liposacáridos 265 e induce vasoconstricción. Y aquí podemos ver cómo se tienen nuestras bacterias, los liposacáridos, a causa de una infección. Vale, entonces la inflamación, circulación de la pulpa inflamada, se produce en un entorno de baja distensión con paredes dentinarias rígidas. Lo que quiere decir que nuestras paredes son estrechas y nuestra pulpa quiere crecer. Entonces lo que va a ocasionar es una cierta presión, y pues va a molestar nuestro diente. Las reacciones vasculares agudas a un estímulo inflamatorio son una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular. Aumentará la presión del líquido intersticial de la pulpa y pueden tener
comprimido los vasos sanguíneos y contrarrestar un aumento beneficio del flujo sanguíneo. O sea, en vez de ayudar va a perjudicar, ¿vale? La inflamación pulpar, un aumento de presión en el tejido tisular intrapulpar favorecerá la absorción del líquido tisular en la sangre y los vasos linfáticos reduciendo su presión. Pues ya si tenemos nuestro líquido tisular en la sangre y los vasos linfáticos van a ayudarnos, ¿vale? A una reducción de la presión. La aplicación de restauraciones dentales pueden provocar aumentos o descensos importantes del flujo sanguíneo pulpar según el tratamiento e intervalos de tiempo. Como sabemos, pues hay ciertas restauraciones que, por ejemplo, pueden comprimir, o sea, si es una restauración realmente muy grande, pues puede llegar a afectar. Tras una agresión inflamatoria se liberan mediadores vasoconstrictivos locales y en la pulpa se ha observado un aumento del flujo sanguíneo pulpar. Ya lo sabemos, se inflama la pulpa. La respuesta inflamatoria temprana a la caries se caracteriza por un cúmulo focal de células inflamatorias crónicas. Este proceso está mediado por un estadio inicial por los odontoblastos, que son ciertas células, y posteriormente por las células dendríticas, ¿vale? Las células dendríticas pulpares son responsables de la presentación del antígeno. Estas son las que van y la presentan. Y de la estimulación de los linfocitos T, ya que hay una inflamación, pues se van a presentar. En la pulpa no inflamada, estas células dendríticas se distribuyen de forma diseminada a lo largo de la misma. Como podemos ver, pues en la imagen si se observaba como nuestras células pues se iban dispersando a causa de la inflamación. Vale. Ahora vamos a ver las dentinas, por ejemplo, de la secundaria a la terciaria. Se conoce una dentina secundaria, se sintetiza a una velocidad mucho más lenta y tiene una estructura menos regular que la primaria. La primaria es la que tenemos nuestro diente normal, ¿vale? Ya cuando está erupcionado. Y se deposita durante el resto de la vida del diente. O sea, esto va ya cuando ya está el diente erupcionado, se deposita la que viene siendo la dentina secundaria. A diferencia de la dentina primaria y secundaria, la dentina terciaria o dentina reparadora o reaccionaria se deposita como consecuencia de un proceso patológico como conocemos la caries, o abrasión oclusal, lo que viene siendo en oclusión, por ejemplo, en un bruxismo se puede ocasionar una abrasión oclusal. Se ha seguido de la dentina terciaria es secretada por odontoblastos originales o en caso de muerte por odontoblastos de destrucción recién diferenciado. Lo que viene siendo el caso de la dentina. Es una dentina tubular organizada, es una forma irregular más desorganizada denominada fibrodentina. La fibrodentina debido a su configuración irregular y las inclusiones tisulares más permeable que la dentina fisiológica, ¿vale? Bueno, se denomina esclerosis tubular o dentinaria. Se produce como consecuencia de un aumento de los depósitos de la dentina intratubular y de la oclusión tubular por cristales precipitados. Vale. Pues dentina es una, como digamos, una respuesta por ciertos estímulos que se pueden presentar. En el avance de la caries, la respuesta, por ejemplo, si tenemos una caries muy avanzada, lo que puede llegar a presentar es lo que se genera una dentina terciaria. Precisamente un periodo de tiempo más prolongado que la formación de la dentina esclerótica. Como sabes, pues la terciaria va a ser más tardada que la esclerótica y el carácter resultante depende de una medida del estímulo, ¿vale? El estímulo pues leve activa odontoblastos, vendrán siendo las células odontoblastos latentes responsables de la formación de la matriz orgánica de nuestra dentina. Como sabemos, pues los odontoblastos van a ser los que van a formar lo que viene siendo nuestra dentina. Los mediadores presentes durante la caries inducen una sobreregularización focal de la producción de la matriz
odontoblastos. La dentina resultante es similar en morfología de la dentina fisiológica y solo se distingue por un cambio de la dirección de los nuevos. Es hecho responsable de la heterogeneidad de la dentina reparativa en la que la morfología puede variar. Pues aquí podemos ver la diferencia entre dentinas, pues viene siendo por ejemplo la morfología. Ya pues esta ya se puede ver en caso de histológicamente, ¿vale? Y la irritación. Bueno, la irritación biológica o química de la carie dental es claramente una enfermedad infecciosa, como lo sabemos por la caries también, en la cual los microorganismos y sus factores de virulencia irritan constantemente la pulpa. Es una respuesta que tiene nuestra pulpa, ¿vale? Sin embargo, a pesar de la eliminación de la caries visible durante la preparación cavitaria, puede llegar a irritar. En el suelo de la misma queda algo de preparación cavitaria, queda alguna contaminación con bacterias en el mismo suelo, con bacterias responsables de la caries. Como sabemos, normalmente podemos llegar a retirar todo lo que viene siendo nuestra caries en una cavidad y aún así a veces que se nos quedan, por ejemplo, ciertas bacterias. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos evitar que no queden? Pues, aunque cualquier preparación cavitaria debería de utilizarse, sería en nuestro caso de usar dique de hule, ¿vale? Esto va a evitar, por ejemplo, lo que viene siendo la humedad, ciertos, por ejemplo, contaminantes como bacterias. Todo lo que tenemos en nuestra boca, como sabemos, pues tiene cierta humedad. Entonces, pues esto, gracias a esta técnica, pues podemos evitar todo ese problema con nuestras bacterias, ¿vale? El uso de refrigeración con agua favorece la contaminación de la cavidad con bacterias procedentes en el agua del equipo dental. Pues hasta el mismo agua tenemos lo que vienen siendo ciertas bacterias, ¿vale? En este objetivo se ha propuesto la utilización de agentes químicos tales como el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito de sodio o soluciones de hidróxido de calcio, aunque estos agentes pueden tener un efecto tóxico. Bueno, pues aquí podemos ver en esta imagen el hidróxido de calcio, que es que produce una respuesta inflamatoria que estimula la formación de lo que viene siendo un puente dentinario. El puente de dentina es una forma en la posición inferior en el diente con pasta y de hidróxido de calcio, que aunque por ejemplo aquí podemos ver el puente cómo se va marcando, vendría siendo de hidróxido de calcio, que en el diente con hidróxido de calcio endurecido al fragua, que endurecía siendo Ya cuando endurece podemos ver cómo evolucionó gracias a nuestro hidróxido de calcio. Y como lo podemos saber, también es un material que podemos usar como sellador de, por ejemplo, cuando tenemos nuestra pulpa expuesta, ¿vale? Como base le podemos llegar a decir. Un conjunto de cambios de la función endotelial se ha llamado perturbación endotelial y fue descrito por primera vez en células endoteliales expuestas en endotoxina o citocinas como la interleucina 1 y interleucina 625 y 255. Vale, en endotelio activado también hay participación en reacciones coagulentes que potencian la formación de coágulos de fibrina. Una perfusión pulpar reducida por perturbación endotelial podría ser la consecuencia de una infección bacteriana que altera los mecanismos de defensa pulpares y favorece la necrosis. Esto es como, por ejemplo, vamos a ver en esta imagen. Pues la caries dental, en lo que viene siendo la B. Aquí tenemos pues nuestras caries. Y por ejemplo, cómo van eliminando incluso hasta aquí
podemos llegar a usar mediante grabado de ácido y limpieza en la superficie de esmalte, pues podemos ver cómo limpiaron toda esta zona con usar, por ejemplo, ese tipo de... Pues la limpieza de caries pues puede ser hasta con una cucharilla dentina y pues llegan a usar también lo que viene siendo nuestro aseo grabador. Aquí vemos cómo pues fueron limpiando nuestra base y pues sí, más que nada es lo que podemos llegar a rescatar de nuestra imagen. Vale. Y lo que viene siendo una penetración bacteriana. La flora normal es el resultado de la colonización permanente por microorganismos que guardan una relación del huésped, agente que produce resultados beneficiosos. Sin embargo, con la presencia de la prótesis caries, trauma, mala higiene, alteraciones de nuestro pH por el uso de antibióticos, cambios hormonales, serostomía, los componentes de la flora oral, normalmente se pueden convertir en unos patógenos oportunistas que son la causa de lo que puede llegar a ser las caries. Por ejemplo, acceden en zonas que normalmente son estériles en el cuerpo, como la pulpa dental o tejidos periradiculares. Estas zonas, pues podemos, como sabemos, normalmente no tienen tejidos infecciosos o bacterias, ¿vale? Entonces, por ejemplo,